veníamos diciendo que las calderas son dispositivos o equipamientos que nos permiten a nosotros generar vapor. ¿Sí? Eso veníamos diciendo. Ahora, nosotros, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, nuestra caldera, vamos a hacer un esquema acá. Supongamos que está nuestra caldera, ¿cierto? ¿Sí? Yo ingreso agua por acá, le suministro calor por algún medio, ¿sí? que puede ser por un determinado combustible. ¿Ven bien ahí, no, mi hojita? ¿Sí? Y por acá yo saco Sí, se ve vapor. perfecto. ¿Sí? Por acá yo saco vapor, ¿cierto? Es un esquema, está claro que es un esquema, ¿no? Y por acá en algún lugar salen los humos de la combustión. Qué fea mi letra. Justo acá se me levanta la hoja, por eso, además de que ya es fea, me jugó una mala pasada la hoja que se mueve. Bueno, en definitiva, ¿qué es el agua químicamente hablando? ¿Qué diferencia hay entre el agua que yo tengo acá y el vapor que yo tengo acá, químicamente hablando? ¿Hay alguna diferencia? ¿El estado en el que se encuentra puede ser? El estado en el que se encuentra, pero químicamente son iguales, ¿cierto? ¿Sí? O sea, tenemos Mm. H2O acá abajo y H2O acá arriba, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Sí? Ahora bien, yo me pregunto, cuando yo me refiero al agua destilada, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Se me van a decir agua que fue destilada, sí, es cierto. ¿Qué? Pero profundicemos un poquito más. ¿Qué características tiene el agua destilada? ¿Para qué uno la usa? ¿Por qué uno usa el agua destilada? Porque está libre de minerales y tiene un pH regulado, digamos. Correcto. ¿Y por qué está libre de minerales? Para que no genere corrosión o no se arrumbre el material que está en contacto con el agua. Perfecto. Ese es el porqué del uso. Pero ¿por qué en el procesamiento del agua, en el destilado, digamos, el agua queda libre de minerales? Un segundo, chicos. Piensen y ya firmo. Repito la pregunta. ¿Por qué el agua destilada estaría libre de minerales? ¿Qué se hace en el proceso de destilado que libera al agua de minerales? ¿Qué es el destilado? ¿Saben qué es el destilado? ¿Y el proceso en el que se hierve el agua y se la condensa? Claro, se hierve el agua y se la condensa, ¿cierto? Entonces yo tengo agua en estado líquido, la hiervo, paso a agua en estado vapor y luego vuelvo a condensar. Y ese agua que se hirvió, entre comillas, y se condensó, se evaporó y se condensó, ¿sí? Está destilada. Y en ese proceso yo eliminé, como bien dijo Federico al comienzo, los minerales que tenía. Eliminé, o sea, tipo, ¿o dónde fueron a parar esos minerales?
Yo, por ejemplo, acá tengo una concentración en esta agua, ¿sí? De, no sé, 10 partes por millón de sólidos totales, ¿sí? La suma de todos los minerales dan 10 partes por millón, ¿sí? Esto sería equivalente a decir 10 miligramos por litro, ¿cierto? Y acá en el vapor yo tengo el agua, el vapor este, que luego lo condenso. O sea, ¿esto funciona más o menos parecido a un destilador, sí o no? O sea, si yo condenso este vapor, ¿esto sería un destilador? ¿Algo así o no? Sí. Entonces, acá en el vapor yo tengo 0 miligramos por litro, ¿sí? ¿Y a dónde fueron a parar estos 10? ¿A dónde quedaron? ¿A dónde se fueron? ¿Se fue a algún lado o no? ¿O desaparecieron en contra de las leyes de la conservación de la masa? ¿Quieren conservarse? ¿Cómo? ¿Deberían conservarse? ¿A dónde? Sí, se conservan, no desaparecen. Pero ¿dónde se conservan? ¿Dónde quedan? Quedan acá. Quedan acá. Quedan en la fase líquida de la caldera, digamos. O sea, si yo tengo agua salada, ¿sí? Y me pongo a evaporar el agua, le pongo sal al agua para los fideos y me olvido de ponerle los fideos, ¿sí? Va a ocurrir, llegar un momento en que yo voy a evaporar todo el agua y al final me va a quedar solo la sal, ¿sí? En ese caso particular de que es cloruro de sodio, no va a haber ni un tipo de reacción ni nada. El cloruro de sodio se seca y se convierte de vuelta en cloruro de sodio. En otros casos sí puede haber algún tipo de reacción química que no viene al caso, ¿sí? Pero el agua queda en estado, o sea, el agua queda en la fase líquida, porque estas sales no son volátiles, como no es volátil el cloruro de sodio, por eso no se evapora, ¿sí? Por eso no podemos sentir el olor del cloruro de sodio, ¿sí? Porque no pasa a fase gaseosa, ¿sí? Entonces, yo de acá en algún momento voy a tener que hacer una purga y la concentración de esto va a ser mayor a 10 miligramos por litro. No sé cuánto, bueno, mayor o igual en realidad. Va a ser mayor a 10 miligramos, que va a depender qué tanto mayor sea en función de qué tanto yo purgue acá. Mientras más yo purgo, menor va a ser la concentración, ¿sí? Imagínense que yo no produzco nada de vapor, ¿sí? Que todo lo que ingreso purgo. Entonces, en ese caso, va a ser igual a 10 miligramos por litro, ¿sí? Pero si yo produzco vapor, empieza a aumentar la concentración, porque yo, por ejemplo, si tenía 2 litros de agua, uno lo convierto a vapor y uno purgo, ¿sí? Entonces, si esto tenía 10 miligramos por litro, esto va a tener 0 miligramos por litro y esto va a tener 20 miligramos por litro, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Andrés? ¿Sí? Porque un Sí, litro se acá entiende. y un litro acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pasé a la mitad el volumen y por lo tanto la concentración se duplicó, ¿sí? Ahora, si yo produzco 99 acá y 1 acá, si yo parto de 100, ¿sí? Si yo parto de 100 y obtengo 99 de vapor y 1 de purga, la concentración acá va a ser muchísimo más alta, ¿sí? 100 veces, digamos. Reduje 100 veces el volumen, por lo tanto aumentó 10 veces la concentración. Perdón, 100 veces, ¿sí? En lugar de tener 10, voy a tener 1000 miligramos por litro, ¿sí? Que esto es lo mismo que decir 1 gramo por litro. 1000 miligramos es 1 gramo, ¿sí? Y si continuáramos con este ejemplo, digamos, asignándole valores, puede llegar un momento en el cual esta solubilidad sea, perdón, esta concentración sea lo suficientemente grande como para que mi sal se empiece a condensar, o sea, supere el límite de solubilidad en el cual yo puedo
permanecer en fase líquida en las condiciones de la caldera, a esa temperatura y a esa presión. ¿Sí? Si yo empiezo a aumentar mucho esta concentración, puede llegar a ocurrir que se me pegue por las paredes. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que regular estas purgas de forma que esta concentración se mantenga lo suficientemente baja como para que no me genere estos problemas. ¿Sí? Ahora bien, si yo purgo mucho, produzco menos vapor. No nos olvidemos que acá, cada vez que estamos purgando agua a la temperatura de ebullición en las condiciones, a la presión de la caldera. ¿Sí? O sea, purgar de más también es una pérdida energética. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener que encontrar cuáles son las condiciones de operación óptimas que a mí me permitan minimizar las purgas, ¿sí? Pero sin llegar a tener estos problemas. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que acá yo pasé de 2 litros a 100 litros. ¿Sí? Y la concentración acá varió también, ¿cierto? ¿Sí? Si esta concentración aumentara, la concentración de sal con la cual ingresa el agua, ¿sí? Esta va a aumentar también, eso está claro, ¿no? Entonces, una forma de reducir estas purgas es reduciendo la cantidad de sal al comienzo. Si en lugar de tener 10 miligramos, 10 partes por millón, yo tengo una parte por millón, ¿sí? Entonces yo las cantidades de purga que voy a tener que hacer acá probablemente sean 10 veces menos, porque la concentración acá es 10 veces menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Suena lógico. Sí, sí, se entiende. Federico, di que te saliste, ¿te perdiste alguna parte? O sea, no vi en qué momento te saliste, vi cuando entraste. Me perdí la parte el cosito rojo que pusiste de la concentración. Se me ha sido concentración de sal. ¿Acá? Arriba, ahí. Sí, me quedé sin señal por eso. Bueno, acá lo que yo decía es que si yo ingreso con una concentración de 10 partes por millón, que es lo mismo que decir 10 miligramos por litro de sales, Ajá, ajá. yo o sea, como en el vapor no va nada de sal, por eso, de ahí el principio del agua destilada, ¿sí? Por eso se evapora el agua y se vuelve a condensar, ¿sí? Porque, ahora se fue Andrés, porque como las sales no son volátiles, no se van con el vapor, ¿sí? Salvo que haya arrastre, pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Yo voy a tener que purgar acá, purgar este líquido, ¿sí? Si yo purgo, voy a tener una concentración de mínima igual a 10 miligramos por litro. ¿Por qué digo de mínima? Porque si yo produzco 0 de vapor, todo el agua que ingresa acá yo la purgo por acá. ¿Sí? Y ahí en ese caso la concentración sería de 10 partes por millón. Es decir, la misma que ingresa. Pero si yo empiezo a producir vapor, la cantidad de purga va a ser menor que la cantidad de agua que ingresa. Y por lo tanto la concentración va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Ujú. ¿Cuánto mayor? Y va a depender de cuál va a ser la relación entre esto y esto. Lo que sabemos que la suma de esto y esto tiene que dar igual a la cantidad de agua que entra, ¿no? Porque si no, Claro. me cierra el balance de masa. ¿Sí? Entonces, Ajá, exactamente. haciendo un balance de masa acá entre esto, vale, también puedo hacer un balance no solo de agua, sino de sales. ¿Sí? Entonces yo acá, si yo parto de 2 litros, obtengo 1 de vapor, un kilo de vapor, voy a decir, ¿sí? O sea, porque en realidad el vapor, como está en fase gaseosa, se expande, ¿no? Claro. Y 1 de agua, ¿sí? Como acá la concentración de sal es 0, toda la sal que ingresó acá tiene que irse con la purga. ¿Sí? Como yo pasé a la mitad el volumen, la concentración necesariamente se tuvo que haber duplicado. ¿Sí? Entonces yo produje 1 de vapor y 1 de purga, ¿sí? La concentración se duplicó. Ahora, si yo produzco 99 de vapor y 1 de purga, la concentración aumentó 100 veces. ¿Sí? Si ingresan 100, de los cuales 99 se dan al vapor y 1 de purga, la concentración aumentó tanto que capaz que a mí se me genera algún tipo de problema de sedimentaciones acá. ¿Sí?
¿sí? Que este valor tal vez pueda llegar a estar por encima de cuánto se puede solubilizar en esa agua a esas condiciones en las cuales está en la caldera, a esa presión y esa temperatura. ¿Sí? ¿Se entendió, Federico? Entonces, yo lo que tengo que hacer es mantener esto lo suficientemente bajo como para que no me genere problema. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Una forma es purgando. Pero el tema es que yo mientras más purgo acá, estoy perdiendo agua caliente, estoy perdiendo energía. Claro, tienen que entrar agua fría para compensar eso y ahí pierdo tiempo en volver a calentar, y etcétera, etcétera. Correcto, purgar mucho es sinónimo de calentar agua al divino botón. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería la otra solución para mantener la concentración de sales baja acá? ¿Sí? Disminuyendo la concentración de sales al ingreso. En lugar de ingresar con 10 partes por millón, ingreso con 1 parte por millón. ¿Sí? Entonces, en lugar de que acá mi concentración sea de 1000 miligramos por litro, va a ser 10 veces menos, va a ser 100 nomás. ¿Sí? Porque reduje 100 veces el ingreso. Perdón, como reduje 10 veces la concentración de ingreso, acá la concentración va a ser 10 veces menor también. Claro. O dicho de otra forma, reduje 10 veces las purgas. Claro, ¿Sí? también. Entonces, ¿qué se busca cuando uno habla de tratamiento de agua para caldera? Que la concentración de sales al ingreso sea lo suficientemente baja como para que nosotros no tengamos estos problemas que estábamos mencionando recién. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender la exigencia en las características de ingreso del agua? ¿De qué va a depender la característica del ingreso del agua? A ver, ¿por qué yo digo, che, no, 10 partes por millón es mucho, es mucho. Vamos a tener que bajar. O sea, ¿cómo yo digo si es mucho o poco? ¿Cómo yo digo, esto me genera un problema y esto no? ¿Y cómo yo digo, capaz que esto también me genera un problema? O yo puedo entrar con 100 partes por millón. O sea, ¿de qué creen ustedes que va a depender el nivel de exigencia en cuanto al ingreso de agua? No sé, digo, al tipo de caldera puede ser. Sí. O- ¿Más? y al uso que se le va a dar, o sea, si es para generación o fuerza o lo que sea, o no tiene nada que Tibio. ver. Va tibio, pero no diste en la tecla todavía. A ver, si yo tengo una caldera acuotubular o una caldera humotubular y las dos evaporan Ujú, la misma cantidad de agua, y da más o menos lo ujú, mismo, ¿no es cierto? ujú, ¿O no? Si las dos trabajan a la misma presión, y da más o menos lo mismo. ¿Sí? Va a ujú, depender de qué. De la presión de salida, es correcto eso que vos dijiste, va a depender si es para generación o para qué. Y va a ujú. depender también de la capacidad de la caldera, es decir, de las toneladas de vapor que yo esté produciendo. Si yo Que genere produzco, por hora, sí. claro, si yo produzco, no sé, un millón, 10. un millón de toneladas de vapor que tiene 0 Ujú, miligramos de sal, ¿sí? Este número acá a mí se me dispara. ¿Sí? sí. Entonces, mientras más vapor yo produzco, mayor va a ser el incremento de sal acá. Voy Entonces, a tener una mayor tratamiento en el ingreso de agua. ahí va, o mayor purga, digamos, ¿sí? O sea, acá. Claro, Pero sí, sí, sí. es eso. Para evitar las purgas excesivas, lo que voy a hacer es tener mayores exigencias en el ingreso de agua, cuanto mayores sean las exigencias en el funcionamiento de la caldera. Es decir, presiones de vapor y principalmente la producción, la capacidad. ¿Se entiende? Está claro, quedó claro eso, ¿sí? Me conecto de la compu, Ger. Bueno, te esperamos un segundo entonces. Pongo en pausa la grabación, Andrés.
Bien, lo que decíamos es que mientras mayor sea la capacidad de la caldera, mayor va a ser la exigencia en el ingreso de agua, ¿sí? Entonces, no, tardamos demasiado para explicar esto, así que vamos a hacer la corta, ¿sí? En general hay dos tipos de calderas, las acotubulares y las humotubulares. Algunos escriben con Q acá, algunos escriben pirotubulares también, puede variar en función de la bibliografía. Básicamente, esta tiene agua en los tubos, y como ustedes supondrán, las humotubulares tienen humo en los tubos. ¿Sí? La diferencia que hay entre una y otra, básicamente son que las acuotubulares tienen mayor capacidad, ¿sí? Y mucho mayores costos de instalación, pero también te pueden producir vapor a mucho más alta presión. ¿Sí? Las humotubulares tienen menores capacidades, menores costos y no me acuerdo cuál fue el otro, y menores presiones de salida. ¿Sí? Entonces, si yo estoy usando, o si yo me voy a comprar una caldera para un aserradero que me va a generar vapor que yo voy a utilizar para calentar aire, por ejemplo, para un secadero, ¿sí? Yo voy a utilizar una caldera. Y si yo voy a comprarme una caldera para producir energía eléctrica, ¿sí? Y el vapor remanente va a utilizar para calentar arriba de 170 grados, voy a utilizar otra caldera. ¿En qué caso ustedes creen que voy a utilizar una humotubular y en qué caso ustedes creen que voy a utilizar una acotubular? Se fue Federico Vueltach. Andrés, ¿me escuchás? ¿En qué caso vos crees que vamos a usar una acotubular y en qué caso vamos a usar una humotubular? Sí, se me acorda un poco. ¿Cómo? Que yo decía que las acotubulares en general tienen mayores capacidades, ¿sí? Y mayores costos también. Sí. ¿Sí? ¿En qué caso vos creés que vamos a utilizar una acotubular y en qué caso una homotubular? Por ejemplo, en un aserradero mediano. ¿Qué crees que vamos a usar? ¿Acotubular o homotubular? Y en uno mediano, el de menor capacidad, digamos. Claro, y en una fábrica de pulpa que tenemos que utilizar vapor hasta para secar la pulpa, ¿te acordás de la última parte del proceso? Está claro que íbamos a utilizar una acotubular, ¿sí? En general, Sí. los aserraderos, en general, no tienen demandas de vapor demasiado altas como para que valga la pena una acotubular. Yo no conozco realmente si hay algún aserradero que tenga una acotubular. ¿Sí? Solo se me ocurriría que tengan, o sea, no por su demanda de vapor, sino porque tal vez utilizan el residuo del chip para producir energía. Pero son muy pocas las calderas acotubulares que hay instaladas porque justamente requieren inversiones muy altas. ¿Sí? Y como requieren inversiones muy altas, uno solo las utiliza cuando va a producir mucho vapor. Si yo no voy a producir mucho vapor, ¿para qué gasta tanta plata? ¿Sí? Y si voy a producir mucho vapor, ¿qué va a ocurrir con el agua de ingreso? ¿Va a tener mayores exigencias o menores exigencias? Se va a producir más vapor, Sí, estábamos diciendo, Federico, mayor exigencia. estábamos diciendo que si yo tengo mucho consumo de vapor, voy a optar por una acotubular. Si yo tengo un consumo moderado, voy a optar por una humotubular porque es más barata y tiene menos capacidad. ¿Sí? Y la acotubular claramente solo la voy a usar cuando yo tenga mucha demanda de vapor. Y si tengo mucha demanda de vapor, ¿cómo va a ser las exigencias en cuanto al ingreso de agua? Muchísimas. Mayores, claro. Entonces, acá
voy a tener mayores exigencias en cuanto al ingreso de agua. ¿Sí? Bien, dimos mucha vuelta para decir pocas cosas. Hagamos una cosita, quedan 3 minutos. Cortamos acá y arrancamos una nueva sesión, ¿les parece? Bueno.